era un lujo contar con estos 6 ejemplos de las diferentes áreas y con estos consejos, ¿no? Y que nos han regalado para que vayáis avanzando en vuestra carrera investigadora. Entonces, ahora os invito a poneros en la mesa para ver si tenemos tiempo para una pequeña ronda de preguntas. Y además os tengo que anunciar un par de cosas. Una es que vamos a pasar una encuesta. Ahora os voy a pasar los papeles. Os agradeceríamos muchísimo que contestaseis, ¿vale? Luego las podéis dejar aquí en la salida, aquí en el mueble este ad hoc que tenemos, el piano, aunque sea, para recoger vuestras sugerencias y vuestra opinión sobre esta y otras actividades formativas, ¿vale? Eso en primer lugar. Y luego también os recuerdo una cosa, que es, aprovechando que estamos hablando de publicaciones, os recuerdo la necesidad de que vuestras publicaciones, sabéis que tenéis un número mínimo para poder defender vuestra tesis, que es uno en la Politécnica, pero en algunos programas de doctorado puede ser superior, vuestras publicaciones tienen que estar correctamente, tienen que contener correctamente la afiliación de la UPM, ¿vale? Entonces eso, aprovecho para recordaros que vuestras publicaciones en vuestro periodo formativo como doctorandos tienen que llevar la afiliación de Universidad Politécnica de Madrid, ¿vale? Eso aprovechamos siempre porque siempre se olvida, de vez en cuando alguna, y luego es un problema, ¿vale? Entonces, tenéis vosotros un micrófono y yo puedo ir pasando por la sala el que quiera preguntar. Pregunta. ¿Lo pasas tú? Vale, fenomenal. Pues eso, ahí. Hello, I use English. Okay. Ask the list professor before you told her the student is needed to activity join the international conference or meeting. So one question is, for example, I have a good idea. I joined one meeting. I showed my idea to the student, the professor. But this idea is not just I needed to writing the process, not have published this paper or publish this journal. So how to keep my idea, and because I worry about another person to know this idea, I write very quickly to publish before I writing. So how to keep this idea, and because I think that everybody to show the idea, no 10% to how to show the 10% process, and so how to worry about how to keep this idea. Thank you. So basically, when you go to a conference, you don't go to show around the good ideas you have. You go around to show the good results you have got. And that's the main goal. When you go to a conference, you tell them, I have this idea, and these are the results I got from this idea. And these results have already been published, or are going to be published because I am finishing up the paper. So that's the idea. Don't go around saying, I would like to do this. If you really have a good idea, go to your lab, don't go to a conference, finish up the work, do it, get it for publication, and then go to a conference and explain them what you have done. Más cuestiones. Al fondo. Buenas. Bueno, yo quería preguntaros por algo sobre el que habéis hablado un poquito, pero no os habéis metido mucho. Y bueno, como sois gente con conocimiento, pues... es sobre el tema de los reviewers. A veces, bueno, hay revistas que te dicen, elige tus reviewers. Entonces, claro, el otro día estábamos enviando un artículo, estamos en un campo nuevo en el que no nos habíamos metido hasta ahora, y claro, nos salía un poco la pregunta de nos estamos cavando nuestra propia tumba, tenemos que poner a nuestros enemigos, tenemos que poner a la gente más importante del campo, tenemos que poner a gente maja que no pinta demasiado pero que sabemos que son majos, pero tenemos que poner a... Entonces, aquí en este sentido, ¿qué hacemos cuando nos preguntan, haz una lista de revisores para un artículo? ¿Intentamos poner gente con la que con la que queremos colaborar o ponemos gente maja? ¿Qué hacemos? Bueno, si quieres me animo yo. Es verdad que algunas revistas también dan la oportunidad de que mires en la editorial board
y tienen editores asociados con sus temáticas y palabras claves. Entonces yo creo que eso a mí personalmente sí me ha ayudado. Sí me encuentro en una situación extraña, me sucede como a ti, ¿no? Preferiría que no me hicieran esa pregunta, ¿no? Porque yo no tengo por qué saber quién me va a revisar o si la revisión es ciega. En cualquier caso, otra opción muy buena también es saber colegas de ese ámbito. Cuando haces la introducción del artículo, pues seguro que citas referencias y explicas por qué lo tuyo es novedoso y en quién te has inspirado, pues es bueno quizás recurrir también a esos autores a los que has citado en esa introducción. Eso también puede ser una buena opción. Sí. Yo soy ahora editor de unas 10 revistas más o menos en el campo. Entonces, cuando te piden editores o cuando pides editores, eso no significa en absoluto que luego el editor los vaya a utilizar. En la mayor parte de los casos el editor no utiliza esos nombres o puede utilizar uno de ellos. O sea que yo te diría, eso tiene una influencia bastante limitada, los nombres que pongas ahí. En cualquier caso, si tú crees que tu trabajo es bueno, pon a la gente mejor del campo y reza para que les toque ser los revisores, porque entonces te puedes encontrar con que un trabajo excelente se lo va a leer y se lo va a leer en detalle una de las personas que más sabe del campo y por tanto el impacto que va a tener es muchísimo mayor. Yo iba un poco en esa línea. Ahí yo creo que siempre lo fundamental, las revistas y las revistas buenas buscan revisores. No es fácil tener revisores. Los revisores en general no cobran, el 99% no cobran, somos todos voluntarios. Algunos casos, como he comentado por aquí también antes, sí que son profesionales, pero son los menos casos. Y las revistas siempre están buscando que tú también aportes gente que tú creas que pueda ser interesante para luego ellos contactar o tener. Normalmente no te va a tocar ninguno de los que tú pongas allí, pero sí que se buscan, ¿no? Yo quería añadir, suscribiendo lo que dice, que si el trabajo es bueno, busca los mejores referees y que sean objetivos. Yo creo que además, aunque te rechacen el artículo con los comentarios que te han hecho, vas a mejorar tu trabajo. Pero lo que he dicho antes, sí, por desgracia, hemos tenido la experiencia, no solo yo, sino gente con la que yo colaboro, que te puede fastidiar un enemigo. Entonces, a mí sí me parece que si tú has detectado que tienes a una persona que quiere frenar tu carrera profesional o te quiere copiar, o que por desgracia hay pocos, pero los hay, sí que los pongas en los que no quieres. O sea que si lo has detectado, aunque a veces pecamos... Bueno, pero como estamos hablando, pero también tu director de tesis, ¿no? Y tú, pues eso hay que hablarlo. Es decir, y a veces incluso pagan justos por pecadores. Tiene tu director de tesis un enemigo por la razón que sea y lo pagas tú, que eso también nos ha pasado. Yo cuando he sido doctoranda me ha pasado eso. Entonces he ido aprendiendo, porque a veces tendemos a no, tal, pero sí he ido aprendiendo que hay personas, pocas, pero algunas que te quieren mal. Y ahí sí poner claramente, pues no quiero que me revise fulano. Entonces ahí tenemos que ser también así de valientes de poner eso. Y yo imagino que ahí sí te hacen caso, ¿no? En los que no. Yo quería también comentar dos cosas. Una, como... no me acuerdo su nombre. José Luis, Andrés. No, José Luis. O Javier. Como Javier ha comentado antes, cita... o Javier, o ya no sé quién ha sido tú, cita los mejores trabajos, no digas, es que quito esto para que no parezca que lo han hecho antes o lo que sea. Cita si tú realmente has aportado. Cita a los mejores y ponles de referir, pero cítales, no les vayas a sugerir como referís y luego no les has citado, porque eso sí que es una de las cosas gordas que no gustan. Cuando te llega una cosa y dices, y encima no me cita, ¿sabes? Cuando está hablando de algo, pero yo estoy de acuerdo con todos. Si tu trabajo es bueno y lo quieres publicar bien, la gente que entiende de eso te lo va a valorar mejor o te lo va a destruir mejor si no es bueno. Eso es el riesgo. Yo, mientras sale la pregunta, animaros a ser referís. Es verdad que no pagan y eso nos da rabia. Ahora algunas revistas están ofreciendo en Open Access que si eres referí te hacen un descuento en el siguiente artículo que tú mandas, pero sobre todo cuando la mayoría de vosotros que estáis empezando con la carrera investigadora, yo sí os animaría a ser referís porque se aprende mucho
de evaluar, Entonces, yo he hecho muchísimo referee, lleva mucho tiempo para hacerlo bien, porque a veces tienes que revisar la estadística, tienes que revisar, o sea, hacer un buen trabajo de referee exige muchas horas, José Luis ya lo ha comentado, pero también es verdad que se aprende mucho. Entonces, aunque no cobremos por ese trabajo, por lo menos lo llevamos en aprendizaje. Hola, se habló en algún momento sobre el manejo del Big Data o las grandes cantidades de datos que vamos a tener luego del tema de la experimentación, de las recomendaciones de hacer un buen experimento. Entonces, respecto a estos datos, quisiera que nos puedan explicar un tema relacionado a qué recomendaciones debemos tener respecto al manejo de este Big Data o de estos datos que vamos a tenerlo, para posterior tratarlos con la parte estadística netamente y irnos a los modelos y posteriormente eso llegará a la publicación de los artículos. Bueno, lo que ya está claro que para el tema de análisis de Big Data yo no te puedo responder, que aquí tenemos seguro que alguno de los ingenieros. Lo que sí es cierto que para poder hacer ese análisis tienes que garantizar la calidad de los datos. Entonces, en un experimento pequeño, a lo mejor pues tú tienes un modelo de ratas y tal, pues tú solo te puedes hacer una base de datos bien hecha. Nosotros, por ejemplo, si se teclea a mano, siempre hacemos doble tecleo y luego comparamos que esté bien, es decir, todo el dato que se mete a mano hay que meterlo al menos 2 veces para garantizar que no hay errores de tecleo. Pero si ya vas a un experimento más grande, un estudio multicéntrico, como cada vez hay más en cualquiera de las ramas de la ciencia, yo creo que deberías prever una persona que esté a cargo de la base de datos, que solo esa persona es la que revise cómo se hace, que sea la responsable, y eso es muy importante para que no haya ningún error y que luego las personas que vayan a analizar incluso los datos no puedan cambiar el dato. O sea, que la base de datos sea una y que además se controle tanto desde el primer momento cómo se diseña, cómo se introduce el dato, revisar bien la base de datos, cómo se pone luego en el SPS o en el sistema que vayas a utilizar, que esté muy claro la etiqueta qué es ese dato, que no haya duda, y que luego nadie pueda tener acceso a cambiar datos, porque eso es clave. Ya luego, si juntas bases de datos de distintos proyectos, pues que ese proceso también esté muy revisado, que no haya ningún error. A veces se producen errores al juntar bases de datos para el tema de Big Data. Entonces, esa fase es clave y en algunos proyectos multicéntricos puede llevar muchos meses el tener esa base de datos. Pero si no lo haces así, luego te pones a publicar y empiezas a analizar los datos y empiezan a surgir errores, entonces es mejor dedicarle el tiempo, pero eso lleva tiempo, y tenéis que formar en el grupo a un experto en la base de datos, en la gestión de base de datos. Buenas tardes, una consulta. Yo quería saber cuáles eran los pros y los contras cuando un estudiante doctorando busca sinergias con otros investigadores para hacer publicaciones, y no sé qué punto debe tomar la directora que está a cargo de la tesis. O sea, ¿eso es bueno? Para ella podría decir que no, puede haber como decir, yo no quiero que esta persona me ayude porque tiene no me aportaría, pero para nosotros que necesitamos algún plus, porque la tesis necesita como de otras áreas. Entonces, yo quería saber eso, si está bien o está mal, y cuál sería el punto de vista desde el director. Bueno, yo te puedo decir lo que pienso yo, pero esto sí que es personal. Yo creo que el doctorando no debería hacer nada que no esté de acuerdo con su director o directora de tesis, porque en alemán se dice... En alemán, en vez de director o directora, se dice madre o padre de tesis, que yo creo que es el Dr. Vater o Dr. Mutter. O sea, al final es una relación muy estrecha la de director con su pupilo. Entonces, si tú crees que necesitas de una ayuda externa, háblalo con tu director o directora y juntas tomáis la decisión. Yo creo que a ninguno nos gusta que se tomen decisiones sin consultarnos, porque es nuestra tutela, es nuestro tiempo. O sea, ten en cuenta que para formar a un doctorando, cualquiera de los que estamos aquí, primero,
el doctorando se beneficia ya de nuestra experiencia y luego hay muchas horas y mucho tiempo invertido en ese doctorando. Y también se espera a cambio pues una lealtad o una certeza, que no es que sepamos todo, pero sí tomar la decisión conjunta. Yo creo que un doctorando que empieza a tomar decisiones por su cuenta, a mí no me parece bien, pero porque no me parece ético en esa relación de confianza que tiene que haber entre el doctorando y su director. No sé si pensáis lo mismo. Sí, en esa línea yo creo que todos valoramos siempre la iniciativa. O sea, el doctorando debe tener iniciativa. O sea, no quiere decir que sea algo pasivo, que tenga que estar esperando a que el director se le esté empujando todos los días. Yo por lo menos valoro muchísimo la iniciativa, pero también se valora la comunicación, evidentemente, y todo hay que hacerlo de forma conjunta. Eso no quiere decir tampoco que tengas que estar supeditado siempre al 100% a lo que diga el director de tesis. El director de tesis, como ha comentado ahora, pues evidentemente es alguien que tiene en general mucha más experiencia que tú, evidentemente, y la idea es ir conjuntamente en el logro de tu tesis. Él se va a beneficiar de tu tesis, tú te vas a beneficiar de su parte de conocimiento, y es una sinergia que es fundamental que se funcione ahí, ¿no? Pero yo creo que sí que, en mi punto de vista, por lo menos la iniciativa es buenísima, y siempre es bueno que los doctorandos estén buscando, mirando, actuando, algo que normalmente uno ya con los años, no es que hayamos perdido ese punto de buscar, es que normalmente no tienes tiempo para tener esa parte de búsqueda, entre otras cosas. No, es que lo quieren grabar. Hola. Sí, he visto que varios ponentes han hecho bastante hincapié en el tema de la colaboración y relación con puntos extranjeros, sobre todo me parece que en 3 días. Y me gustaría saber cuándo se ha iniciado esa colaboración, aunque supongo que habrá sido hace mucho tiempo, y qué pasos previos hay que dar para iniciar eso, que se necesita para empezar a relacionarte con otros entornos antes de... O sea, ¿qué necesitas de elaboración de tesis para la gente que estamos empezando antes de contactar con alguien o de dar un paso de ese estilo? Aparte de hablar con el tutor, como han comentado antes. Gracias. Bueno, pues sí, si quieres te aporto un poco cómo lo he vivido yo estos últimos tiempos. Y en mi caso, a lo largo de la tesis doctoral, pues fui haciendo unos desarrollos, y en un determinado momento nosotros utilizábamos un proceso de fabricación que empleaba unas resinas que no eran biocompatibles, y me di cuenta que había varios equipos que estaban utilizando unas resinas que sí podían ser de grado médico, podían tener aplicaciones médicas. Entonces, en mi caso, pues hablé con mi directora de tesis, había terminado ya, pero vamos, seguía siendo pues mi colega y punto de referencia, y le comenté, me gustaría hacer una estancia, ¿te parece que escriba a estos colegas? Y, bueno, pues lo habitual, ¿no? Me dijo que por supuesto que sí, y todo su apoyo. Además me ayudó pues a encontrar. Ella justo en este ámbito no tenía contactos, porque algo que sería muy habitual es que tu director de tesis, pues justo en ese ámbito pues tenga contactos, y ya sea él quien te busca esa persona con la que tú puedas colaborar o en la que vayas a hacer una estancia y demás. En mi caso, pues durante mi tesis no hice estancias, las hice posteriormente. Y entonces empecé a escribir a centros de investigación que trabajaban con este tipo de materiales y demás. Y me armé de paciencia, porque al final yo creo que en aquella primera ocasión debieron de ser como 80 o 70 correos electrónicos a distintos equipos de trabajo y demás. Contestaron 2 o 3, y al final pues fui al centro, en este caso era la Universidad Técnica de Viena, pues que me pareció más adecuado, ¿no? Pero habitualmente ese mismo proceso lo he ido haciendo en varias ocasiones a lo largo de mi carrera profesional, y parte ha sido también armarse de paciencia, ¿no? Y empezar a escribir, por supuesto, a mucha gente hasta que algunos te contestan y empiezas ya a trabajar esa colaboración, y también, por supuesto, acudiendo a congresos. Los congresos es un ámbito buenísimo, como comentaba antes Javier, para conocer gente que está trabajando en temas parecidos a los tuyos. A veces, bueno, tanto congresos como workshops más temáticos, más específicos. A lo mejor si uno está involucrado pues en algún grupo de trabajo ya sobre un área específica, pues ahí ya pueden salir también muchas colaboraciones, y en esa cercanía
suele ser también más sencillo que por correo electrónico, ¿no? A veces por correo funciona, pero con paciencia. Sin embargo, en una conferencia donde presentas algo bueno o te das cuenta de otros colegas que están haciendo temas complementarios a los tuyos, pues ahí ya sí puedes trabajar, y siempre contar con ayuda de tus colegas, ¿no? Y de tu director o directora de tesis, que te pongan en contacto pues con otros. Buenos días. Mi pregunta es para Andrés Díaz. Yo en este momento estoy haciendo una revisión sistemática. No conocía lo que era y me he quedado sorprendida y gratamente sorprendida por la minuciosidad de ese protocolo, ¿no? Mi duda viene que cuando es sobre dispositivos médicos. Entonces, además, no conocía el proyecto Ubora, me voy a meter para investigar, pero mi duda viene porque una vez que ya he seleccionado los papers que voy a revisar, porque cumplen todos los filtros, todos los criterios que hemos dicho, tienes que evaluar el paper, evaluar en un baremo de calidad esos papers que tú ya has seleccionado. Me he encontrado con baremos que evalúan métodos, que evalúan experimentos, pero no que evalúan dispositivos médicos. ¿Existe ese baremo? Lo he buscado, no lo encuentro. ¿Que evalúas los dispositivos? Los papers sobre dispositivos, no los dispositivos. Los papers que hablan sobre dispositivos médicos. Bien, bueno, yo a veces lo que utilizo, si hago una revisión de conjunto, pues también utilizo las webs estas de la Web of Knowledge, ¿no? Que te ayuda a seleccionar por temas y te genera, pues te ordena los artículos por temáticas, por años, por autores y demás. Te los puedo ordenar también por citas. Si es un sector concreto, pues también puedes ir buscando por tipos de dispositivos médicos y ver cuáles son los primeros artículos, publicaciones sobre el tema. Y si es algo, pues ya digo, de dispositivo y demás, también buscaría en buscadores de patentes. Puedes buscar en SpaceNet o en Google Patents también. Creo que es muy buen complemento a cualquier revisión, a cualquier artículo de revisión, no solo hablar de papers, sino hablar de patentes también, en el caso de, sobre todo si es tecnología aplicada. Y estoy en ello ahora. Si quieres podemos comentar más adelante. Fenomenal. Quizá a lo mejor ahora mismo es un poco más específico. De acuerdo, gracias. Bueno, yo más que nada quería pedirles un consejo, porque cuando uno termina la fase de análisis, de evaluación de datos, llega el momento en que hay que sentarse a escribir. Entonces, que para mí es lo más complejo. Un consejo de cómo iniciar esta etapa para poder publicar los resultados de la investigación. Yo ahí te diría que lo primero es leer más. O sea, cuanto más lees, más ves cómo otros han hecho un poco tu actividad, o sea, leer tesis también publicadas. Y luego algunos libros también interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el de Eco, el de Humberto Eco, de cómo escribir una tesis doctoral. Ya es viejo, ya tiene 20 años, pero sigue siendo, poniendo un poco el dedo en lo que hay que hacer. O sea, hay que ser sintético, hay que ser concreto, hay que aplicar lo que tienes. Y luego también hay un blog por ahí, una web por ahí también, que te dan consejos o tips para no morir en el intento, que también a mí me gusta bastante de vez en cuando te llegan así tips de cómo hacer cosas específicas, ¿no? Yo creo que con esas tres partes sería un poco lo fundamental para quitar el miedo escénico a ponerte a escribir, que la primera página siempre es la más complicada. Volviendo un poco a la base de datos, yo creo que también hay que dedicarle un tiempo, una vez que ya están todos los datos metidos y que están bien, los datos te hablan. Es decir, que yo creo que, no sé si habéis tenido esa experiencia, ¿no? Pero cuando ya te metes en los datos, empiezas a ver si tu hipótesis se cumple con determinados tratamientos estadísticos, pero los propios datos también te van hablando y te van dando como las ideas de cómo publicarlos. O sea que también hay que dedicarle ese rato a entretenerte con los datos y a ver qué resultados has obtenido, y ya verás cómo las ideas empiezan a fluir, ¿no?
Ahí va el micrófono. Quiero preguntar, por favor, si pueden publicar en solo inglés y español o otros idiomas, aquí en UPN. ¿Vas a publicar en cualquier idioma? En las tesis. En las tesis. Hombre, sí, tanto tesis como artículos en general, si quieres tener mayor impacto hay que publicar en inglés, evidentemente. Te leen más en inglés que si te leen en castellano, en francés o en alemán o en cualquier idioma que exista. Evidentemente, si también publicas en chino hoy en día, pues tener bastante impacto porque cada vez la comunidad china va subiendo y son muchos lectores o en hindi. Pero vamos, yo ahí focalizaría el tema, en este caso, al inglés como idioma franco, digamos, de publicación. Y luego ya la tesis, pues ya también depende, eso también lo que te dejen en la escuela de doctorado, porque cada universidad tiene normativas distintas. En el caso de la mía, por ejemplo, en la UNED, si publicas en inglés, tienes que hacer luego un resumen extendido y un par de partes más en castellano, pero eso depende un poco de cada sitio como tal, ¿no? Eso tienes que ver las normas específicas de tu escuela de doctorado, aquí en la UPM. La última. Otra consulta. ¿Cuáles son las posibles causas que una revista científica rechaza un artículo? ¿O cuáles serían los parámetros? No sé, ahí. Tienes que contestar tú, que lo has explicado fenomenal. ¿Por qué rechazan un artículo? Yo creo que ya lo has explicado. Bueno, sí. Dicen porque no se entiende. Yo creo que cada vez, a mí como referee, cada vez me llevan menos artículos que no se entienden. Yo creo que eso los filtran ya los editores. Y en general en revistas de alto impacto o alta visibilidad tiene que ser algo nuevo. Realmente refreír algo anterior, pues cada vez cuesta más publicarlo. Entonces yo creo que se rechazan pues si hay cuestiones técnicas que ponen en compromiso la calidad de tu experimento, o sea, que piensen que no está bien hecho, y el potencial que tiene ese resultado, ¿no? Si es algo muy pequeño o que puede parecer irrelevante, pues probablemente se rechaza aunque esté bien medido, ¿no? Dependiendo de la revista también, claro, hay revistas para todo, pero hablando de revistas de alto impacto, tiene que tener potencial, ¿no? para abrir, digamos, un poco una línea de investigación o algo que sea potencialmente citado, ¿no? Que le interese a la gente. Yo, por lo menos de mi experiencia, uno de los principales motivos de rechazo también es el scope de la revista, o sea, dónde quiere la revista que publiques. Yo siempre le recomiendo a la gente que está conmigo que si no es capaz de obtener 5 o 10 referencias claras en tu artículo de una revista, no tiene sentido que envíes un artículo allí, porque no va a estar en su entorno. Eso no siempre es así al 100%. Hay veces que también hay artículos rupturistas y entornos rupturistas que también se agradecen, pero en general, si tú no ves que hay 5 o 10 artículos en una revista que tienes tú que referenciarlos como los buenos a referencial, es que no estás en la revista adecuada como tal. Aunque, como digo, esto también siempre tiene excepciones, ¿eh? No es una regla al 100%. Yo creo que como además nos hemos pasado un poco del tiempo, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Os tenemos que agradecer de nuevo a todos vuestra asistencia, pero sobre todo a los 6 ponentes. Javier se ha tenido que ir, vuestra generosidad en toda la mañana que nos habéis dedicado y todos estos consejos que han venido desde vuestra experiencia y vuestras envidiables carreras profesionales. Que a mí lo que ha hecho sobre todo ha sido deprimirme mucho ver todos los méritos. Así que nada, muchísimas gracias. Espero volver a repetir esto en un tiempo y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias.